Muy buenas, bienvenidos otra vez. En el siglo XV en Italia se inicia una corriente artística que comienza a inundarlo todo. Hay una auténtica revolución en el mundo de la pintura, de la escultura, de la arquitectura. La política también cambia radicalmente. Los monarcas son ahora mucho más poderosos y menos manejables, sobre todo por la alta nobleza. Es el tiempo de los reyes católicos, del emperador Carlos, de Francisco I en Francia, de los Tudor, que tanto gustan a Emma Cahill Marrón, en Inglaterra. Nuestra invitada de hoy se ha adentrado en ese tiempo para sacar a la luz a las mujeres renacentistas, y de eso viene a hablarnos hoy, de la Iglesia y el poder durante la época del Renacimiento y cómo eso impacta en el mundo femenino, no en el mundo feminista, porque por supuesto no podemos hablar de esto durante la época del Renacimiento, salvando algunas pequeñas excepciones, pero sí cómo vive la mujer este momento de ebullición de la cultura, del arte, de la literatura. Así que tenemos hoy, para hablarnos de esto, a Sandra Ferrer Valero, que ya es una más que habitual de este canal, que nos ha hablado de muchos personajes femeninos, que además colabora cuando viene también Emma Cahill para entre las dos acorralarme y hablar normalmente de Isabel de Castilla, de Juana, de Catalina de Aragón y de todos estos personajes femeninos tan importantes en la monarquía hispánica. Así que la voy a sacar del congelador, que la tengo por aquí. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hoy estamos en igualdad. No tengo a Emma para machacarte más, pero bueno, un besito desde aquí a Emma. Bueno, afortunadamente, ¿eh? De todas maneras, estoy seguro que harás bien el papel que ella espera de ti, así que no vamos... Bueno, vamos a hablar, para ponernos un poco serios, vamos a hablar del Renacimiento, de una época de cambio muy, no voy a decir brusco, pero sí radical, ¿no? Después de muchos siglos, aunque dicen siglos oscuros, realmente la Edad Media no fue tan oscura como se menciona, pero sí que es cierto de unos siglos donde la Iglesia lo domina todo, la Iglesia es la fuente de la literatura, es la fuente de la cultura, la fuente principal, y el resto pues se someten un poco a ello, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el Renacimiento? ¿Qué es lo que tú identificas que ocurre en el Renacimiento para que se produzca este cambio, primero en Italia y luego que se va extendiendo por toda Europa? Bueno, pues como bien dices, el Renacimiento es una etapa apasionante a todos los niveles, al que le gusta el arte, por supuesto, y al que le gusta la política y los intríngulis de las estrategias dinásticas, las guerras, los conflictos. Es una etapa de la historia que lo tiene todo. Y es una etapa de la historia en la que las mujeres, que es lo que a mí me apasiona, tuvieron un papel absolutamente apasionante. No solo en el mundo del que se le esperaba de ellas, ¿no? En el mundo doméstico, sino que las mujeres empiezan a aparecer o aparecen de una manera muy excepcional, por desgracia excepcional, en el mundo del poder, y también empiezan a hacerse un hueco en el mundo del arte, como ya explicaré más adelante, ¿no? Pero en el mundo de la Iglesia también, en la Edad Moderna, es una etapa, como decías, de cambio. Quizá no brusco, pero sí cambios muy importantes. No solo empiezan a surgir los estados modernos, con unas normas y unas estrategias políticas un poco diferentes a lo que venía siendo la Edad Media, y una iglesia, la Iglesia Católica, que pierde su hegemonía con la aparición del protestantismo. La llegada de Lutero no es solo una irrupción dentro de la doctrina católica, dentro del mundo de la religión, sino que influirá, para bien o para mal, en el mundo político, principalmente en el corazón del Imperio
de los Habsburgo en el imperio de Carlos V, que es donde surge la primera doctrina de Lutero, ¿no? Todo este panorama en el que hay cambios en la Iglesia, en el que hay cambios en la esfera del poder, siempre, o al menos lo que todos hemos estudiado, ¿no? Pues que nos hablaban, pues lo que has dicho tú, ¿no? De Carlos V, de Francisco I de Francia, del gran Enrique VIII, con sus excentricidades y con el poder que tuvo, todos los papas en Roma, los grandes estados italianos, el resurgir de la cultura, Lutero y todos sus seguidores, Calvino, Zwinglio, nunca me sale cómo decirlo exactamente. Pero detrás de todos estos hombres, tanto a nivel político como a nivel religioso, las mujeres tuvieron un papel, si no importante, sí determinante, mal les pesara. En la Edad Moderna, por suerte, sí que hay nombres de mujeres que todos conocemos. Conocemos a Isabel I, que ya estaría rozando el siglo siguiente, pero Isabel I es la conclusión, me refiero a Inglaterra, es la conclusión de una etapa que irónicamente se inicia con Enrique VIII y mal le pesara a Enrique VIII, después de tener 6 mujeres, el árbol genealógico de los Tudor terminó en manos de mujeres. Cuando él se casa con Catalina de Aragón, luego con Ana Bolena y las otras 4 mujeres, no consigue más que engendrar a un hijo que acaba muriendo muy joven y reina un tiempo muy breve. Y cuando Eduardo VI creo que es, fallece, cuando miran todos el árbol genealógico dicen, pero si en la primera, la segunda y la tercera línea de sucesión todos son mujeres. Entonces tienen que rendirse a la evidencia, porque es verdad que en Inglaterra no hay ninguna ley como en Francia, que es la ley sálica y que prohíbe sí o sí el poder de las mujeres. Pero sí que había una ley no escrita. De hecho, habían habido reinas en la Edad Media que tenían el poder, tenían el derecho de ser reinas, pero se las invitó a no serlo. Pues en este caso tienen que rendirse a la evidencia y las hijas después de la turbulenta breve etapa de Lady Jane Grey, sube al poder María Tudor y luego Isabel I, que de ellas seguro que Emma nos hablaría súper bien. Pues alrededor de estas mujeres en Inglaterra hay toda una gran cantidad de mujeres, de damas de la corte, que tuvieron un papel súper importante, que fueron incluso espías, que jugaron a defender a unos y a otros, y en ello también se unió el tema de la religión, porque a Inglaterra llega el protestantismo de la mano del cisma de la Iglesia anglicana. La Iglesia anglicana es una especie de mezcla entre parte de la doctrina católica y parte de la doctrina protestante, influida por la llegada de Ana Bolena al trono cuando se casa con Enrique VIII. Todo esto, como veis, es una etapa que es apasionante, porque las mujeres también tuvieron un papel determinante. Las mujeres que vivían en la corte con María Tudor, cuando llega al poder Isabel I, se encuentran con que tienen que huir porque son mujeres que han apoyado a María Tudor y han apoyado el catolicismo de María Tudor. Y todas las mujeres que habían sido protestantes durante la etapa de María Tudor se ven obligadas al exilio y solo volverán a Inglaterra cuando reine Isabel I de Inglaterra. Esto era el caso de Inglaterra, ¿no? En Francia, por ejemplo, tenemos también la figura de Margarita de Angulema, que es la hermana de Francisco I, que de hecho todas las crónicas, incluso los testimonios del momento, decían que la verdadera reina no era Claudia de Francia, que era la esposa de Francisco I, sino que era en verdad la hermana, la hermana de Francisco I, que aparte también tendrá una relevancia respecto a lo que será nuestra dinastía borbónica, que luego también os contaré, ¿no? Margarita de Angulema es una figura muy poderosa en la corte de Francia. Está a la sombra de su hermano, ejerce como reina consorte a pesar de no serlo. En todas las grandes actuaciones de la corte ella aparece junto a su hermano
y también tendrá un papel muy importante en Francia, apoyando a lo que en Francia le llamaban los hugonotes, los defensores, si no del protestantismo, sí que de una reforma de la Iglesia. Margarita de Angulema es una figura muy compleja porque ella nunca se postula como defensora de Lutero, pero sí que defiende una necesidad de internamente en la Iglesia Católica para que el cisma no vaya más allá, que haya una reforma. Esto la hace nadar entre varias aguas y muchos dicen que si no hubiera sido por el apoyo que tuvo de su hermano y por haber sido la hermana de quien fue, pues posiblemente habría acabado muy mal. Margarita de Angulema es la madre de Juana de Albret, que Juana de Albret será a su vez la madre de aquel famoso Enrique IV que dijo aquello de París bien vale una misa, y que sería el primer Borbón que entra en la corte francesa, y de él vendrán ya los Borbones nuestros, ¿no? Juana de Albret es reina además de Navarra, con lo cual, bueno, como veis, todas estos linajes son muy importantes y demuestran que las mujeres no eran solo una figura, una pieza del ajedrez que estaban allí para engendrar a un heredero o a una posible dama casadera. Esto en Inglaterra y en Francia. Bajamos a España y también al imperio de Carlos V y después a la etapa de Felipe II. Está claro que la extensión que tenía el imperio de Carlos V no hubiera sido posible manejarlo si no hubiera sido gracias al apoyo que tuvo, evidentemente, de políticos y de asesores que tenía, pero él se apoyó principalmente en las mujeres de su familia, empezando por su propia mujer, Isabel de Portugal, la emperatriz Isabel, que la mayor parte del tiempo que duró su matrimonio vivió sola en España, gestionando como regente y gobernadora todos los asuntos internos de los reinos de la península. En los Países Bajos confió en Margarita de Habsburgo. No sé si hablamos de ella el otro día, no me acuerdo, con Emma, que había sido la mujer del heredero de Isabel de Castilla, del príncipe Juan, que al morir el príncipe Juan regresa a Flandes y tiene una vida, tuvo 3 matrimonios y la pobre, pues los 3 acabaron fatal, y acaba viviendo en Flandes siendo la tutora de sus sobrinos, entre ellos Carlos V, y será una de las primeras, de hecho será la primera gobernadora regente de Flandes, y en ella se apoyará muchísimo Carlos V. Como veis, tenemos a los grandes reyes que fueron retratados por Tiziano, por todos los grandes pintores de la época, pero estos hombres tuvieron detrás a muchas mujeres que sin su apoyo y sin una gestión que fue absolutamente impecable, posiblemente no hubieran podido ir a la guerra ni llegar a unos acuerdos de paz, como la conocida como la Paz de las Damas, entre Margarita de Habsburgo y la madre de Francisco I. Bueno, pues todas estas mujeres que después en la historia en general se obvian, creo que es importante ponerlas en su justo lugar. Evidentemente no tuvieron la relevancia que tuvo un Carlos V o un Enrique VIII porque ellos eran los reyes o los emperadores, pero sí que tuvieron un papel que históricamente se las ha obviado, a excepción pues, de Isabel de Castilla o Isabel I de Inglaterra, o María Tudor, para decir de ella que era una sanguinaria, y poco más. El resto de mujeres no. O en Italia, por ejemplo, el caso de Lucrecia Borgia, que solo hablamos de Lucrecia Borgia como una mujer perversa y de todo lo bonito que te puedas imaginar y más, cuando en los estados italianos tenemos ejemplos como Isabela d'Este, como todas las duquesas y marquesas de Urbino, de Ferrara, la familia de los Gonzaga, que no solo fueron grandes mecenas de las artes, que también gracias a ellas muchos de los grandes pintores y escultores del Renacimiento y escritores humanistas y humanistas pudieron desarrollar su arte, sino que fueron regentes en sus propios territorios. Pensemos que Italia en aquella época era un campo de batalla.
entre que Francia y el Imperio y el Papado y unos y otros y Florencia y Milán, todos se disputaban el territorio. Los maridos, los duques, los marqueses, etcétera, estaban siempre o prácticamente mucho tiempo en el campo de batalla. Y ellas, pues, no se podían dedicar ahí con los frufrus, ¿no? Como a veces salen en las películas, ahí muy guapas y muy en los bailes, que sí, que a lo mejor también, pero el papel estratégico que jugaron, bueno, pues es un papel que yo creo que es importante destacar. Y ya me callo. No está mal la primera pregunta, 15 minutos. Y la importancia, como dices tú, no solamente de ese papel de consorte, sino de el reinado real. Por ejemplo, Isabel de Portugal, el emperador estaba constantemente en las guerras, ¿no? Porque era un hombre que se movía y desaparecía durante un año entero para irse a combatir a Argel o para irse a combatir a Francia o para irse a los estados alemanes donde se le estaban subiendo a las barbas los luteranos, ¿no? Luego tenía que tener atrás en la retaguardia, en ese reino que era el más importante y el corazón del imperio, que era el reino de España, a alguien que de su máxima confianza que llevara a cabo la gobernanza real, que era el caso de Isabel, o vemos también el caso algo similar en Catalina de Aragón, cuando Enrique VIII se va a combatir a Francia y ella tiene que resolver la crisis con los escoceses, ¿no? Quiero decir que es verdad, y tienes toda la razón del mundo en que se ha tratado, no es que se haya obviado, pues lógicamente esto ha pasado a la historia, pero sí se ha minimizado quizá la importancia de estas reinas consortes, porque en muchas ocasiones tenían que ejercer de auténticas reyes titulares, ¿no? Habida cuenta de que sus maridos estaban fuera y no eran campañas de 2 meses, sino que estaban mucho tiempo fuera. Además de estas dos que hemos mencionado así a buena pluma y de las que has dicho tú en Francia, que están relacionadas con el poder, cuando hablas de la Iglesia, ¿no? ¿De qué es lo que ocurre en la Iglesia y cómo afecta eso a la mujer del Renacimiento, que podamos más o menos comparar con la mujer de la Edad Media? Pues mira, así como en resumen para empezar, cuando surge el protestantismo, con todas las tesis de Lutero que critica ferozmente a la jerarquía de la Iglesia católica, y la Iglesia católica responde con la Contrarreforma, tanto unos como otros sí que hay algo en lo que están de acuerdo, así en general, y es que las mujeres tienen que seguir manteniendo su papel, que es el papel doméstico y privado. Es cierto que la doctrina protestante, al permitir o al defender que todos los fieles tenían derecho o podían leer la Biblia, las Sagradas Escrituras, y hacer ellos una interpretación sin que mediara el papel de los curas o de las autoridades eclesiásticas, que eso permitió que muchas mujeres en la esfera protestante pudieran acceder a estas lecturas igual que los hombres en la esfera protestante. En general, el papel que se le destinó tanto en un lado como en otro fue, pues el papel de estar calladas y silenciadas. De hecho, Lutero, que en algún momento alaba a algunas mujeres que defienden el protestantismo, critica a algunas de estas mujeres que destacaron, como von Grumach, por ejemplo, que fue una mujer alemana, que fue una de las pocas primeras predicadoras del protestantismo. El hecho de que salieran a la esfera pública como que no les agradaba demasiado. Dicho esto, es verdad que las mujeres, tanto en un lado como en otro, demostraron tener una férrea convicción de sus ideas, y tenemos ejemplos de mujeres que lucharon de una manera extraordinaria por defender tanto a unos como a otros. Tenemos el ejemplo de una religiosa en Nuremberg, en el corazón de Alemania y en el corazón de la Reforma Protestante, que tuvo una actuación de lo más heroica dentro del contexto en el que vivió. Pensemos que el protestantismo, Lutero, una de las primeras cosas que hace es
abolir el mundo monástico. Dice que la clausura y el celibato en monjes y monjas, que eso es una aberración. De hecho, él mismo se casa con una monja que se exclaustra ella misma voluntariamente de un convento cuando las ideas luteranas entran dentro del claustro. Catarina Bombora se llamaba. Claro, ¿esto qué provocó? Que muchas mujeres que vivían en conventos y monasterios, que habían entrado de manera forzada o que no tenían una convicción religiosa muy fuerte, como parece que fue el caso de Catarina Bombora, que ingresó en un convento no por propia voluntad, sino porque sus familiares así lo quisieron, pues claro, se vieron liberadas. Pero hubo muchas otras que habían ingresado en la vida conventual convencidas y además, convencidas o no, había otras que quizá llevaban tanto tiempo en la vida monástica que decían, hombre, ¿y ahora dónde vamos? Porque si salían del convento, a lo mejor tenían 40, 50 años, una mujer sola no podía vivir. Bueno, pues tenemos el caso muy bonito de esta monja de Nuremberg, del convento de Santa Clara de Nuremberg, que se llamaba Caritas Pirkheimer, que cuando las autoridades de la ciudad adoptan oficialmente el protestantismo como religión, pensemos que en aquella época poder eclesiástico y poder civil iban muy de la mano. Una de las primeras cosas que hacen es decir, señores, señoras, los conventos tienen que desaparecer. ¿Qué pasa? Que estas mujeres, las mujeres del convento de Santa Clara, dicen, ostras, ¿ahora qué hacemos? Y Cáritas, esta mujer, dice, pues yo de aquí no me muevo. Y es muy interesante porque su historia no solo sucedió y dieron testimonio de ella las crónicas del momento, sino que ella misma escribió sus propias memorias y relató, desde su punto de vista, obviamente, pero es un relato muy punzante porque a los hombres los llama esos lobos, a Lutero le llama perro, bueno, se queda a gusto, vamos. Y relata cómo las personas que están a favor del protestantismo rodean el convento, empiezan a tirar piedras por lo que era el jardín, que era donde las monjas tenían su huertecillo para comer. Bueno, va relatando la dramática situación que provoca el hecho de que de un día para otro tenga que cambiar su forma de vida. Caritas Pirkheimer consigue al final, después de tanto R que R, que las autoridades digan, mira, oye, que se queden aquí, pero no puede entrar ninguna otra monja. Entonces, hasta cuando ella muera y muera la última monja, el convento de Santa Clara desaparecerá. Pero es un ejemplo que muestra pues, ese trauma que supuso para las mujeres que eran defensoras de la fe católica y defensoras de un modelo de vida que el protestantismo anulaba totalmente. Pues como Caritas Pirkheimer tenemos muchos otros ejemplos que también nos han dejado testimonio escrito de que ellas se resistieron. Y en contrapartida tenemos ejemplos del otro lado, mujeres protestantes que fueron a estos conventos católicos a decirle a las mujeres católicas, oye, pero ¿qué hacéis aquí dentro? Tenéis que salir. Quiere decir que, otra vez, hablamos de la Reforma Protestante y hablamos de Lutero, de Calvino, de Melanchthon, de los grandes pensadores del protestantismo, pero las mujeres que estaban detrás de ellos, las esposas y las mujeres que abrazaron el protestantismo por propia voluntad, tuvieron un papel relevante porque también ayudaron en esta red de defensa de esta nueva doctrina. El caso de Catarina Bombora también es un caso ejemplarizante, ¿no? En este sentido, porque ella es verdad que no escribe nada, que no es una mujer que deje escrito ninguna idea sobre la fe, pero también es verdad que fue el gran puntal de Lutero. Lutero era una persona muy enfermiza, dicen que tenía brotes depresivos, que el hecho de haberse casado no le acababa tenía problemas de conciencia, estaba mucho tiempo enfermo, se instala con su mujer en el Claustro Negro, que era un antiguo convento de agustinos, imaginaos un convento convertido en una casa, que hace que sea también un albergue para todo aquel que quiera refugiarse allí de problemas con el catolicismo. Catarina tiene que llevar esa casa,
tiene que alimentar a sus muchos hijos, tiene que alimentar a todo el que llega para hablar con su marido. Bueno, es una figura que, bueno, evidentemente podemos decir, bueno, es la chacha de la casa, ¿no? Como diríamos ahora, ¿no? Que las cosas domésticas como que no tienen importancia. Pero fue una figura muy importante para Lutero y fue un apoyo y un ejemplo. De hecho, cuando se casa con Catarina, se casa medio forzado por sus correligionarios, porque dicen, hombre, tú estás diciendo que los hombres salgan del claustro y se casen, y tú, a día de hoy, cuando ya había pasado tiempo y que llevaba esto defendiéndolo, y cuando obliga a estas incita a estas mujeres a salir del claustro, él tampoco mueve ficha, ¿no? Entonces, como un poco, de hecho, el resto de grandes reformadores también acabarán casándose, muchos serán, pues como él, un monje, y bueno, tiene que dar su ejemplo y casarse, como el caso de Lutero con Catarina. Además de las protestantes, en el mundo católico encontramos algo similar. Hombre, evidentemente no monjas que se casen, claro, pero... No, pero sí que es verdad que en las zonas, sobre todo en lo que es el corazón del imperio austriaco, que hay diferentes territorios en los que hay duques y marqueses y poderes más locales, también existe este dilema respecto de la fe. Hay mujeres que se ven en zonas que sus maridos han decidido que el territorio será protestante y ellas pues dicen que no, que luego, por ejemplo, en Italia sucede también lo mismo. A Italia también llega mucho la corriente reformadora y habrán muchos casos de mujeres católicas que apoyan la contrarreforma y decidirán que tienen que defender unas más la idea más radical de un lado u otro, contrarreforma y protestantes. Y luego muchas mujeres, como el caso que decía antes de Margarita de Angulema, la hermana de Francisco I, pues habrá muchos otros casos de mujeres que dirán, es que ni una postura ni la otra son correctas, sino que lo que hay que hacer es reformar desde dentro la propia Iglesia, porque la contrarreforma necesita también, para superar las críticas de Lutero, reformarse internamente, necesita regenerarse internamente la Iglesia. Entonces habrá muchas mujeres también en Italia, en Francia, en Inglaterra también. Pensemos que en Inglaterra, pues con el cambio de doctrina religiosa, que pensemos que cuando Enrique VIII rompe con Roma para casarse con Ana Bolena, funda la Iglesia de Inglaterra, o sea, ya es una vuelta de tuerca más, porque ya no es que renieguen del Papa, sino que él es la propia cabeza de la Iglesia. Pues en Inglaterra también habrá muchos casos y Enrique VIII no le temblará el pulso para ejecutar a mujeres que antiguamente habían estado en la propia corte apoyando y viviendo junto a Catalina de Aragón, y que cuando Enrique VIII se separa de Catalina y se casa con Ana Bolena, muchas de estas mujeres no querrán seguir al servicio de Ana Bolena, porque además no es que solo cambien de señora, sino es que tienen que cambiar de fe. O sea, es un cambio tan grande que muchas de ellas serán consecuentes con sus propias ideas y acabarán siendo ejecutadas por el propio Enrique VIII. Y esto nos lleva también a hablar de las muchas ejecuciones que hubo de mujeres, no solo en Inglaterra, sino también en Alemania, en los Países Bajos, en muchos países de Europa, a cuenta de la religión y del debate de la fe. Y fueron no pocas las mujeres que, es verdad que la Inquisición en el ámbito católico hizo mucho daño, pero en el ámbito protestante también hubo muchísimas ejecuciones acusando de brujas o de herejes o de lo que fuera a mujeres que defendían el catolicismo. Otro ejemplo también muy ilustrativo de todo esto que estamos hablando es el caso de Tomás Moro. Tomás Moro, santificado por la Iglesia Católica, fue ejecutado por Enrique VIII por temas de fe y por cuestiones políticas. No nos olvidemos que Tomás Moro era un gran humanista y Enrique VIII confiaba mucho en él,
pero cuando Enrique VIII decide romper con la Iglesia de Roma, decide anular unilateralmente su matrimonio con Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, Tomás Moro dice que, bueno, pues que él no lo apoya, es consecuente con sus ideas y acaba siendo ejecutado en la Torre de Londres. Bueno, pues junto a Tomás Moro está una de sus hijas, que es Margarita Moro o Margarita Rope, que es el nombre de casada. Igual que Margarita, el resto de hijas de Tomás Moro, incluida otra Margarita que también fue adoptada, que no se sabe muy bien si era hija de alguna sirvienta o cómo aparece en la casa de los Moro, pero la cuestión es que Tomás Moro dio una educación humanista a todas sus hijas, incluso apoyándose en su amigo Erasmo de Róterdam, y Margarita Roper, o Margarita Moro, cuando su padre es detenido y llevado a la Torre de Londres, ella será la que le apoye más intensamente y cuando su padre muere, incluso ella se ve sometida a un juicio de las autoridades civiles porque la acusan de haberse llevado la cabeza de su padre y de haber defendido las ideas de su padre. O sea, ya no solo estaban contentos con eliminar la figura de Tomás Moro porque no estaba de acuerdo con todo lo que había hecho Enrique VIII, sino que ahora también querían anular la figura de su hija, que fue una de las principales herederas de la obra de Tomás Moro y quien preservó esa obra, no solo la historia de la cabeza, ¿no? Que es un poco truculenta, que dicen que incluso acabó siendo enterrada con ella, sino que ella fue una mujer erudita muy importante que mantuvo viva la memoria de su padre y también tradujo al inglés obras en latín de Erasmo de Róterdam para que llegaran a Inglaterra. O sea, fue una figura que se mueve dentro del ámbito del poder, del humanismo y de la fe, y que ella se jugó la piel igual que se la jugó su padre, pero lo que pasa es que ella tuvo suerte y salió del juicio, que ella se defendió dignamente y consiguió pues salir indemne de esa situación. Luego tenemos un montón de historias como la de Margarita de York, que era una dama de la corte a la que Enrique VIII admiraba profundamente porque incluso llegó a poner su nombre a un buque o a un galeón o a un barco que él tenía. O sea, era que cuando llega todo el affair de Ana Bolena tampoco se pone de su lado y no le temblará el pulso para que, siendo ya una anciana la pobre mujer, perseguirla por toda Inglaterra, llevarla a la Torre de Londres y ejecutarla en una ejecución que se describe como una de las más patéticas de la historia de las ejecuciones. Y no contento con eso, exacto. Quiere decir que, bueno, hay muchas mujeres que se jugaron el pellejo y perdieron por defender sus ideas políticas y sus ideas religiosas, dando así fuerza al bando que ellas defendían. Y de todas estas mujeres, has escrito un libro. ¿Cuántos llevas ya? Llevas 11, ¿no? No sé. No lo sabes. Unos cuantos. Has escrito un libro. Me aburro. Sobre las mujeres. Has escrito un libro sobre las mujeres del Renacimiento, pero, claro, te has puesto a escribir y como no tienes medida, pues has hecho un pedazo de volumen y lo han tenido que dividir en dos, ¿no? Y el primero habla de la Iglesia y el poder de las mujeres dentro de la época renacentista, centrada en la Iglesia y en el poder, ¿no? ¿Qué personajes tratas en este primer volumen del libro? Pues mira, lo tengo aquí, mira qué bonito, me encanta la portada, es muy bonito. Este libro, Mujeres silenciadas en el Renacimiento, nace como una continuación del primer libro que escribía ya por el 2016, que se titulaba Mujeres silenciadas en la Edad Media. Mi intención cuando escribía aquel libro era sacar del olvido a nombres de mujeres porque la Edad Media, de la Edad Media solo cuando se hablaba de mujeres, pues aludíamos a Juana de Arco y poco más. Leonor de Aquitania, a lo mejor alguien la conocía, pero el mundo medieval en general no había sacado, al menos en aquella época,
no había sacado a la luz figuras tan importantes como, pues no sé, Hildegarda de Bingen, Cristina de Pizan. Al menos yo en mis libros de GB, cuando hablaban de la Edad Media, pues eso, nos hablaban de Juana de Arco y poco más. Entonces me pareció interesante hablar pues de estas mujeres silenciadas, que evidentemente en su tiempo, porque eso también es un debate, ¿no? ¿Por qué dices que son silenciadas si en su tiempo eran famosas? Sí, pero muchas de ellas cuando mueren caen en un olvido muy injusto. Entonces, bueno, se me ocurrió sacar a la luz estas figuras que eran poco conocidas, doctoras, pintoras, iluminadoras, científicas, mujeres que no eran conocidas en los grandes manuales de la Edad Media. Y bueno, fue un libro que, a pesar de haberse publicado en el 2016, pues aún, bueno, de hecho hace 2 semanas tuve la gran suerte de participar en un club de lectura en Argentina, que me invitaron unas chicas maravillosas que estaban leyendo aún mi libro de la Edad Media, ¿no? Entonces, con el editor de Punto de Vista dijimos, oye, pues vamos a seguir avanzando. Y dije, pues venga, vamos a por el Renacimiento, que también lo mismo, ¿no? Cuando hablamos del Renacimiento, pues a todo el mundo nos sale a hablar de Isabel de Castilla, de Isabel de Inglaterra, de María Tudor, de Lucrecia Borgia, pero si buscamos a pintoras o buscamos, pues eso, mujeres en la Iglesia que no sean pues santas o las típicas que conocemos, pues bueno, me parecía interesante. Lo que pasa es que, como has dicho, me pasé 3 pueblos y entonces hice un libro tan grande que dijimos, bueno, pues lo separamos por partes, ¿no? Y este primero que se ha publicado ya es hacer una revisión de la historia política y de la historia religiosa desde una óptica femenina, sin ningún ánimo de reformar la historia, porque la historia la protagonizaron los hombres, porque fue así, pero ellas también tuvieron un protagonismo, si no principal, sí que determinante para pues, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Para el devenir de muchos de estos grandes estados, como el imperio de Carlos V, la Inglaterra de Enrique VIII e incluso el papado y la Francia de Francisco I, sino que también tuvieron una importancia determinante en lo que fue la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. En ellas, en las mujeres, de hecho, ahora se me viene a la cabeza, ¿no? Pero en Italia, por ejemplo, hubo muchos protestantes que fueron protegidos por mujeres de alta cuna de Italia y los ayudaban a escapar de la Inquisición cuando se instauró en alguno de los estados italianos. También se jugaron la piel por grandes figuras del protestantismo. De hecho, Calvino, por ejemplo, viajó por varios países y estuvo protegido por alguna de estas mujeres, y sin ellas posiblemente, pues a lo mejor hubiera caído en manos de la Inquisición, quién sabe. Y también es importante destacar que es verdad que ellos fueron los que llevaban la batuta porque no había otra, pero hubo mujeres, pues como lo que hemos explicado antes de Caritas Pickheimer o Argula von Grumach, perdón por mi alemán, que llegaron a decir cosas como que a mí no me van a callar ni en mi casa ni en la calle. O sea, ya empezamos a ver que seguramente en la Edad Media también se dieron estas situaciones, pero ya empezamos a ver la palabra escrita de mujeres que no son solamente mujeres de fe o alguna mujer que viviera en las grandes cortes, sino que ya empezamos a ver una expansión de la voz femenina, que ya en la segunda parte del libro ya lo desarrollo más, que empiezan a ver, bueno, el desarrollo de la querella de las mujeres que inicia Cristina de Pizan en la Edad Media. Ya muchas mujeres empiezan a escribir dentro de las cancillerías. En las Cortes de Castilla, por ejemplo, existirán situaciones en las que veremos a mujeres apoyadas por reinas para que escriban estos alegatos feministas en favor de las mujeres, bueno, en favor de la dignidad de las mujeres y de su defensa de la educación, que básicamente es lo que en aquel momento reivindicaban, ¿no? Había ahí una explosión humanista porque ellas no pueden pensar como Erasmo de Rotterdam, porque ellas no pueden escribir como Erasmo de Rotterdam o como cualquier otro gran humanista del momento.
Una pregunta, no tiene mucho que ver con el tema en concreto, pero has mencionado los clubes de lectura. Eh, hay que afrontar una cosa, y es que las mujeres leen más que los hombres. Y me llama la atención porque yo también me invitaron a un club de lectura para hablar de Arturo Barea, que como sabes tiene tres libros en La forja de un rebelde. Y el segundo libro, que hablaba de la guerra de África, pues me invitaron para presentar o para hablar del contexto histórico, y estuve 1 hora y pico hablando, y era por Zoom, y había como el máximo de gente que cabe en Zoom, no sé si eran 100 o 200, solo había un hombre, todas eran mujeres. Me llamó mucho la atención. Y además un libro pues, los libros de Arturo Barea, en ese en concreto, habla de la guerra de África, ¿no? Y sin embargo, todas eran mujeres. Y es una cosa, porque claro, tus libros, solamente hay que ver el éxito que tienes en las redes sociales cuando hablas de este tema, y que de mujeres inspiradoras para otras, ¿no? Para otras que hoy tenéis la gran fortuna de vivir voy a decir, en plena igualdad, al menos ante la ley, en plena igualdad. Luego tendremos matices, por supuesto, como en todo, pero por eso creo que tus redes sociales tienen tanto éxito. En Twitter bueno, yo veo todos los días los tweets que publicas, que cuando hablas de esos hilos de las mujeres, que además son protagonistas también de tus libros, y tienen una aceptación enorme. Se ve que hay necesidad de inspiración, necesidad de conocer y de saber qué fue del pasado, ¿no? Y sobre todo porque en la Edad Media, que tú lo has mencionado, más allá de la importancia que tuvieran o no, que seguramente al final el 50% de la población, luego seguramente que tenían mucha más importancia de la que nos ha llegado, era también que no había imprenta. Y al final eso, yo creo que también la llegada de la imprenta, junto con el Renacimiento, que son más o menos coincidentes, lleva a la posibilidad de acercar la cultura, de alguna manera, un poco a las personas más humildes. Ya no son libros que se escriben en un monasterio, ¿no? Quizá ahí es donde se marca la diferencia, ¿no? Bueno, y es evidente que yo creo que en la época del Renacimiento, las pocas mujeres que despuntan o que consiguen escribir y consiguen pintar y consiguen incluso vivir o intentar vivir de la escultura y de las artes, incluso en la arquitectura encontraremos algún breve ejemplo, demuestran que las mujeres también tienen esas inquietudes, que por qué, bueno, lo que reclamaba Cristina de Pizan en la Edad Media, ¿no? Que quién decía que por ser mujer o por ser hombre eras mejor o peor, ¿no? Que la diferencia de unos y otros, lo que decía Cristina de Pizan era algo tan sencillo como que radicaba en la educación que unos u otros habían tenido. ¿Y qué pasa? Que la educación, pues evidentemente, también en el ámbito masculino habían diferencias, porque un pobre campesino también era analfabeto, igual que una mujer. Evidentemente no era todo blanco o negro, pero dentro de las clases sociales a las que se podía acceder al conocimiento, vemos ejemplos de mujeres frustradas en el sentido de, incluso, pues como esto que decía Argula von Grumach, ¿no? Es que no me quiero callar. O sea, mujeres que han accedido al conocimiento porque, o que ven que existe un conocimiento porque viven en una clase social concreta y se niegan a relegarse y a quedarse relegadas, o incluso mujeres que tienen necesidad de defender su propia fe, ya sea protestante o sea católica, mujeres que en lo que comentaba antes también, en las cortes, por ejemplo, de María Tudor o de Isabel o de Catalina de Aragón antes y de Isabel I, hay muchas historias de mujeres, yo qué sé, Jane Dormer, Bess de Harwick, mujeres que viven en la sombra de otras mujeres, pero que también son necesarias en ese engranaje cortesano, en el que no solamente están allí para bordar un poquito y para ayudar a vestir a su señora, sino que son mujeres, pues como el caso este de Bess de Harwick, ¿no? Que incluso será una figura muy importante en la corte de Inglaterra, aparte de ser la impulsora de algunas de las construcciones civiles más importantes de la época, de hecho se la considera arquitecta, entre comillas, ella fue una de las mujeres a las que Isabel I confió la custodia de María Estuardo cuando estuvo presa,
Y Bess de Hardwick también fue una de las mujeres que intentó que su nieta, Arabella Stuart, que era prima de Jacobo Stuart, que es el que finalmente acabó heredando la corona de Isabel I, pues intentó que Arabella fuera la reina de Inglaterra, sustituyendo a su prima Isabel I. Quiero decir que existen cantidad de historias que no son secundarias. Quizás, evidentemente, cuando hablamos de un manual de historia, pues claro, tenemos que hablar de Enrique VIII, pero sí que es verdad que a veces nos quedamos solo en las anécdotas o en figuras, pues por ejemplo en el caso de Inglaterra, ¿no? En la pugna de Ana Bolena con Catalina de Aragón, que sí es muy importante y es determinante para entender por qué a día de hoy el rey de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Si no conocemos la historia de Ana Bolena y Catalina de Aragón, no entenderemos por qué hoy en día Carlos III de Inglaterra es también el jefe de la Iglesia anglicana. Es decir, que es importante, pero más allá de la turbulenta historia de amor o no amor que ha dado pie a cantidad de novelas, series, películas, etcétera, hay muchísimas otras historias de muchas otras mujeres que también fueron determinantes. De hecho, la propia cuñada de Ana Bolena, Jane Bolena, fue una de las damas de la corte que empezó estando al servicio de Catalina de Aragón y acabó, bueno, vivió al servicio de, creo que todas las mujeres de Enrique VIII, excepto de la última. Y es una historia de supervivencia, porque consigue superar todas los cambios de la realeza, incluso apoya a unas o a otras en unos intríngules de cortesanos que van más allá del cotilleo, sino que son cuestiones de estrategia política en la sombra, pero que fueron importantes para luego el desarrollo de todo el poder posterior. ¿Cómo te has documentado para escribir otro libro más, ¿no? Además de estas damas renacentistas, me imagino que, pues claro, no te basas en un personaje, sino que abarcas un gran abanico de ellos y eso implica tenerte que acercar a las biografías. ¿Cómo se documenta uno para algo así? Pues leyendo mucho, básicamente empezando por la historia en general y rascando desde esa historia en general y decir, bueno, todos estos grandes personajes masculinos, si buscas un poco en sus propias biografías, te das cuenta pues que aparecen así a un pie de, si lees las biografías de Lutero, aparece Catarina allí como la esposa de y poco más, y luego pues es darle la vuelta al calcetín, a la tortilla, a lo que quieras. Y también, lo que decía antes, empiezan ya a haber textos escritos por ellas. He encontrado memorias, pues como la que os hablaba antes de Cáritas, pero no es la única. Argula también dejó textos escritos, algunas damas de las cortes también dejaron textos escritos. Bueno, es ya en el siglo, a finales del XIV, principios del XV, ya empezamos a ver producción de pensamiento, literaria, poética, de muchas de estas mujeres que ya empiezan a darles voz, o sea, empezamos a oír su voz. Ya no es un caso excepcional como en la Edad Media teníamos a Cristina de Pizán, que por eso es tan importante, porque es una de las pocas personalidades laicas que no pertenecen directamente ni a ninguna casa real, ni a ningún poder ni civil ni eclesiástico, que deja su palabra escrita hablando de ella y de las mujeres. Pues después de ella, en la época ya del Renacimiento, los primeros años de la Edad Moderna, pues tanto en el ámbito religioso como en el ámbito político, empezaremos a escuchar su propia voz. Margarita de Angulema, por ejemplo, escribió una obra muy famosa que se titula El Hexameron, que seguía un poco la estructura del Decameron de Boccaccio, y dicen que entre sus historias habla de una experiencia propia personal de agresión sexual. Hay una historia de que es ficticia, con nombres ficticios, pero dicen que representa una experiencia que ella misma tuvo y que evidentemente no iba a denunciar con pelos y señales y con nombres propios, sino que la ocultó dentro de esta obra, ¿no? Escribieron, por supuesto, obras místicas, obras religiosas, que también eran un apoyo para toda la
la corriente de la Contrarreforma. Bueno, empiezas yo siempre me pasa que empiezo estos libros diciendo, bueno, cojo seguro que con 4 biografías y poco más. Y te das cuenta, pues eso, que hay mucha obra cada vez a medida que avanzan los años y los siglos, ellas ya empiezan a aparecer como autoras. Tenemos incluso obras poéticas en la corte de Isabel de Castilla. Tenemos el ejemplo de una poeta que se llama Florencia del Pinar, que escribió poesía utilizando metáforas sobre cuestiones sexuales y vivía en la corte de Isabel, la católica. Quiere decir que, bueno, todas estas Bueno, claro. todas estas voces pues son las que he intentado recuperar, evidentemente también buscando bibliografía de otras personas que hablan, biografías que hablan de ellas, pero sobre todo todos aquellos personajes que han tenido voz propia y han dejado sus propias memorias escritas, pues para mí, vamos, me parecen una joya. Pues fíjense, Isabel de Castilla, Juana de Albret, María Tudor, Lucrecia Borgia, Catarina Bombora, María Pacheco, María de Entier, Santa Catarina de Génova, María de Casalla, luego me cuentas de María de Casalla, Úrsula Kemp, en fin, un montón de personajes en un libro en estas fechas. O sea, para poderlo en la Carta de los Reyes Magos hay que poner mujeres silenciadas en el Renacimiento, la corte y la Iglesia y los límites de la ortodoxia. Eso lo escribe uno en la Carta de los Reyes Magos y en pocos días tenemos ahí el volumen en papel, en tapa blanda. Qué mejor regalo que un libro, y esto lo digo con todo el convencimiento del mundo. No hay nada mejor para regalar que un libro, y si es en papel, pues tiene mucho más valor para regalar, porque luego si quieres libros de consulta, todos recurrimos, yo soy el primero que recurre mucho a la tableta y a tener los libros en formato digital, sobre todo cuando tienes que consultar, ¿no? Pero cuando uno quiere regalar un libro, y no es un libro para mujeres, es un libro para todos, ¿no? Para el niño, la niña, el papá y la mamá. Pero para hacer un regalo en estas fechas, tanto en Navidades como en Reyes, o como en lo que celebre cada uno, y además los libros cuestan muy poco dinero para el tiempo que se emplea, para el tiempo que lleva el poderlos escribir, que es mucho tiempo, y doy fe de ello, y el esfuerzo que hace el escritor, y sin embargo, pues por apenas 20 euros, que además de esos 20 euros, el escritor se lleva más bien poco, 20 euros, 25 euros, lo que cueste cada volumen, bueno, pues es sin duda alguna un gran regalo, porque Sandra no se va a hacer rica con esto, ni mucho menos, pero desde luego sí que es una buena manera, no ya de premiar el esfuerzo, sino porque al final esto de los libros es la satisfacción personal de haber escrito algo y que alguien lo lea, no de nada económico, porque quitando Arturo Pérez Reverte, y yo creo que nadie más en España, nadie puede vivir de esto, de la escritura, ¿no? Así que creo que es un excelente regalo para estas fiestas. Además estamos en el momento en el que uno está pensando, madre mía, ¿qué compro? Pues fíjense qué oportunidad, ¿no? Así que, bueno, ¿y qué más nos tienes que contar? ¿Cuándo va a salir el segundo volumen? Porque si ya lo tienes preparado, en 6 meses te lo sacan, claro. Espera, que te quiero contar de María de Cazalla, que más lo has dejado así y es una historia muy... María de Cazalla es otro ejemplo, en este caso en España, de una mujer acusada de ser alumbrada. Pensemos que en España el protestantismo no llega con la intensidad que llega a otros países como Italia o como Inglaterra, y en Francia también con bastante profundidad. En España la política de Felipe II consigue que la contrarreforma y el catolicismo sea más hegemónico que el protestantismo, pero se dan pequeños grupos, como en este caso los alumbrados, que eran una corriente que no sé hasta qué punto eran defensores del protestantismo, pero bueno, ellos lo que venían a decir era que defendían una relación más directa con Dios, lo que le llamaban el dejamiento, bueno, una cosa más espiritual, ¿no? Entonces fueron perseguidos, y una de las personas que fue
sometida a juicio fue María de Cazalla, que existe lo que decíamos antes de la documentación, ¿no? Existe publicado un tocho así del juicio con todos los testimonios y es una maravilla, que yo he intentado incluir algún ejemplo en el libro porque evidentemente no puedes transcribirlo todo, pero es una maravilla cómo ella se defiende ante unas acusaciones que los propios acusadores al final, bueno, no digo cómo acaba, te lo iba a decir. Eso es. Así que el que quiera Pero saber el bueno, es final, una historia, el que quiera saber el final que se pero es adentre en una el libro. historia apasionante porque es un ejemplo que no es una escritura directa, pero a través de ese juicio podemos conocer cómo pensaba y cómo ella era capaz de defender sus propias ideas y ser consecuente con lo que ella defendía. Entonces, lo que me preguntabas de la segunda parte. Pues la segunda parte, como mi querido editor dijo que me había pasado 3 pueblos, pues sale en principio, en algún momento después del primer trimestre seguramente de 2025, y en él pues ya aparecen las mujeres que pintaron, que se dedicaron a la escultura, que fueron científicas, que fueron piratas, también hay alguna por ahí, y las primeras mujeres que empiezan a forjar ese discurso en defensa de las mujeres, protofeminista, llamémoslo como queramos, que empieza a sentar las bases a partir de la obra de Cristina de Pizan, toman el guante y escriben sus propias obras, historias apasionantes que serán incluso, como decía antes, apoyadas por algunas de las grandes reinas y reyes de la Europa moderna. Pues Punto de Vista Editores es la editorial y de momento solo lo tenemos en papel, en tapa blanda, ¿no? Creo que es la versión que estoy viendo en Amazon. En papel, en tapa blanda, es ahora mismo esa primera edición lo que ha salido, que además la portada es muy bonita. Y con una edición preciosa. Pues sí, 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 sí. Con, Sí, sí, sí. Con fotografías, sí, sí, con sí. algunas ilustraciones. Sí, sí, a todo color, qué nivel. Muy bonitas. Sí, 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 sí. Muy bien. Pues Sandra, solo nos queda darte las gracias por estar aquí una vez más, por darnos tu A ti. tiempo, que además ha sido el doble de lo que ha durado este vídeo, porque hemos tenido problemas técnicos y nos hemos pegado una hora. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Bueno, haciendo un poco el ridículo, pero al final, Parecíamos un poco de pueblo, un pero poco de bueno. pueblo, sí, sí, con el teléfono y pegando voces por si acaso no te oían bien. Pues muchísimas gracias, repito, porque una vez más pues vienes aquí a ilustrarnos con temas muy desconocidos. La mayoría conocemos las historias de las batallas, de los combates, de las hazañas de los héroes, sobre todo en esta época, aunque aquí, lógicamente, las artes, la política van teniendo también muchísimo peso, incluso la Iglesia. La Iglesia siempre tuvo peso, ¿no? Tú también durante la Edad Media, pero es cierto que conocíamos muy poco de las mujeres y forman el 50% de la población, han sido tan importantes en la historia como lo han sido los hombres. Lo que ocurre que, como decías tú, en el ámbito doméstico, en un ámbito mucho más próximo y sin haber pasado a la historia como lo han pasado sus homólogos masculinos. Así que nos viene muy bien que nos den de vez en cuando un par de collejas a los que somos hombres, como diciendo, oye, que no solamente existen los hombres en la historia, sino que también hay mujeres que tienen mucha importancia, y no estamos hablando del siglo XIX y el siglo XX, donde evidentemente hay un resurgir de la mujer, ¿no? Sino que estamos hablando precisamente de la época, de lo que se ha denominado la época más oscura al respecto, ¿no? Y sin embargo, pues también existían, también estaban y también eran importantes. Y nada más, aconsejar que yo todavía no tengo ejemplar porque el libro acaba de salir publicado, concretamente es el 13 de noviembre, o sea, hace ni un mes, así que no me ha dado tiempo ni a tener la edición en papel. Estoy esperando porque como estamos muy lejos, pues lógicamente tarda en llegar y estamos aquí a la espera todos los días mirando el buzón a ver si ha llegado ya. Así que muchas gracias, Sandra. Te esperamos para la próxima, antes de que publiques el siguiente libro, porque haremos algo con Emma, por supuesto, para hablar de lo que sea, y Emma nos meterá
la carta de los Tudor, aunque hablemos de la restauración, pero ella meterá pues en Inglaterra con los Tudor y tal. No te metas con Emma, que es una crack. Hay que darle un poco de caña ahora que podemos y que no nos escucha, porque es la única oportunidad que tenemos, porque cuando está ella lo domina absolutamente todo, tiene esa capacidad de esa vehemencia tudoriana. Bueno, es fantástica, Emma. No tienes nada que criticarla. Es una broma. No es una crítica. Es solamente una broma, por supuesto. Estamos encantados de que venga y de que nos ilustre con todo lo que sabe, que es mucho. Muchas gracias, Sandra. Un saludo para Barcelona, para la ciudad condal. Iba a ir el otro día, pero al final, en vez de Barcelona, tuve que ir a Madrid. Y nada. Ya te voy vigilando ya. Ya. Pues nada, a ustedes recuerdo el Punto de Vista Editores número 1, Sandra Ferrer Valero, salió el 13 de noviembre, ya lo tienen en venta online, a través de Amazon y otras plataformas, y por supuesto, pues también si lo piden en las librerías, estarán en las librerías, porque acaba de salir publicada, así que me imagino que se pueden encargar. Lo digo por aquellos que quieren mantener la pureza de la librería, para mantener las librerías abiertas, ¿no? Que también son muchos de ustedes, me consta, porque así me lo hacen ver cuando me mandan mensajes. Pues Sandra, nos vemos en el siguiente. Y ustedes también, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias.